8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo. Comienza Agropopular. César Lumbreras. Agropopular. COPE. Estar informado. Tomamos el relevo de Antonio Herráez y su equipo en este sábado santo y repasamos los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana, que a pesar de haber sido Semana Santa las hay y muy importantes. 2 meses después del comienzo de las protestas, se cumplen hoy. Planas envía a las organizaciones agrarias su primera propuesta formal y por escrito con las medidas que pretende aplicar. El pregón va a ir sobre este asunto. Las medidas propuestas por Planas llegan tarde y mal. Vamos, que son otra chapuza. Los Estados miembros de la Unión Europea han dado su visto bueno a las medidas que suavizan las exigencias medioambientales de la PAC en respuesta a las protestas de los agricultores y ganaderos. Ahora toca que lo haga el Parlamento Europeo. Los cambios afectan a algunas de las prácticas ambientales que se deben cumplir como condición para recibir las ayudas de la PAC y eximen a las pequeñas explotaciones de controles y de sanciones relacionadas con los requisitos de condicionalidad. Coincidiendo con la reunión de los ministros europeos de Agricultura, cientos de agricultores y ganaderos se manifestaron de nuevo en Bruselas el martes para protestar por la situación del sector y denunciar que las medidas adoptadas hasta la fecha por la Unión Europea no son suficientes y algunas ni siquiera responden a sus peticiones. Y en Alemania el sector rechaza el recorte de las ayudas al gasóleo aprobado esta semana. Nos lo contará Rosalía Sánchez. Y ojo a lo siguiente, la Ley de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea ha quedado en el aire después de que Hungría se sumase este lunes al grupo de países críticos, lo que ha imposibilitado una mayoría a favor de aprobarla. Suben en las lonjas los precios de los cereales, bajan los precios del aceite de oliva y bajadas y repeticiones en almendras. Además, tendremos el consultorio y a cargo de Juan Pedro Medina. Hablaremos del comienzo de la campaña de sandía en Almería con Adoración Blanque, secretaria general de Asaja. Conoceremos cómo se vive la Semana Santa en los pueblos de Castilla y León con nuestro compañero Luis Jaramillo, director regional de COPE en Castilla y León. Nos acompañará Reyes Monforte para hablar de su último libro, La Condesa Maldita. Tendremos la crónica de Bruselas, los comentarios de mercados, la sección de innovación y, por supuesto, la previsión del tiempo. En Madrid, en el centro, 7 grados, cielos cubiertos. Esta noche también ha llovido. ¿Y qué contamos, señor Viñas? Muy buenos días. Hola César, buenos días. Pues nada, el que sigue el tiempo borrascoso. Seguimos bajo la influencia de la borrasca Nelson y por lo tanto todavía hoy y mañana lluvias y nevadas por muchas zonas del interior y no únicamente zonas de montaña. Hay que estar pendientes de esas nevadas. Mañana, por ejemplo, en Castilla y León. Atentos porque mañana mucha gente se va a mover por carretera y esa situación hay que vigilarla. Como digo, lluvias que van a ser particularmente intensas por el sur, por Andalucía, incluso algunas mañana llegando al Mediterráneo. Gracias. Luego empleamos estos titulares. Aprovecho para recordar que se cumplen 10 años y 43 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Nosotros lo denunciamos en 2013 y sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por Lucía Díaz. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central Yolanda Sánchez. Y es el momento de escuchar un consejo. El precio Lidl es el mejor precio. Llévate 400 gramos de solomillo de pollo ahora por 2,59, ahorras un 20%. Y medio kilo de tomates cherry pera por 1,19, ahorras un 40%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia. Hoy que estamos bajo mínimos no tendremos concurso, pero sí están articuladas o en funcionamiento nuestras redes sociales. Luego lo contará Lucía y también nos pueden escribir, si así lo desean, a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com o entrar en nuestra página web www.agropopular.com. Y comenzamos en este Sábado Santo con
como venimos haciéndolo desde hace muchos años. La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? También está ocupándose de las redes sociales Pilar Abad, que me ha escrito para regañarme porque no había citado. Llega el momento de la noticia de la semana. Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza. El ministro Luis Planas ha actuado como el sabio Salomón y se ha tomado su tiempo a ver si el problema se resolvía por sí solo o, bueno, ha terminado presentando un paquete de medidas. Escucha. Salomón decía con tesón, las cosas se arreglan solas, es cuestión de hacerse remolón y no sufrir sin ton ni son, sin ser feliz quieres, ríe que ríe y echa las venas del corazón, hay que vivir así. Hoy, 2 meses justos desde que comenzaron las movilizaciones y protestas del sector agrario en España, fue justamente en la provincia de Zamora. Y hasta esta semana, el Ministerio de Agricultura no ha remitido a las organizaciones agrarias a las que considera representativas un papel. Eso sí, además lo ha hecho rodeado de bastante misterio, un papel con propuestas concretas. Se trata de, las podríamos dividir en 2 grandes bloques. Por un lado está todo lo relativo a la simplificación de la política agraria común y a las normas incluidas en el Plan Estratégico Nacional. A grosso modo, se simplifican las llamadas BECAN 5, 6, 7 y la 8.1. Y también hay cambios en bastantes ecoregímenes, o pretenden que haya cambios en bastantes ecoregímenes. Son en total 15 adaptaciones de la normativa general de la PAC y del Plan Estratégico Nacional aprobado en su día e impuesto por Luis Planas y aprobado aquí por imposición, repito, y después ratificado en Bruselas. Ese sería el primer bloque de medidas que iremos analizando poco a poco, en un principio en esta emisión y en próximas emisiones. Y luego hay otro bloque con siguientes medidas. Unas relativas al comercio internacional de productos agrarios, las llamadas cláusulas espejo. Dicen desde el Ministerio que van a luchar en Bruselas para que se apliquen las cláusulas espejo, pero nada más, o sea, chau chau. Refuerzo de la ley de la cadena alimentaria. ¿Qué es lo que hacen aquí? Pues elevar de categoría, que pasa a ser una dirección general, la actual AICA, y la convierten en un órgano de más nivel,
se supone que para que ganen más los que trabajan en ella, pero también chau. Respecto a los seguros agrarios, pues dicen que van a continuar como hasta ahora, pero no se atreven a meter en cintura al monopolio, de hecho, Agroseguro, cuyas actuaciones están siendo muy criticadas desde el sector agrario. También chau. De medidas fiscales, pues se mantiene lo actual, pero no hay ninguna novedad. Otro tanto se puede decir de las medidas de financiación y laborales. No hay ninguna modificación y se mantiene lo actual. Pues vaya un paquete de medidas. Juan José Álvarez es el experto de Asaja en estos temas, en temas fiscales y laborales. Juanjo, muy buenos días. Muy buenos días, César. A ver, precisa un poco las medidas fiscales. Bueno, pues en las medidas fiscales, como bien has comentado, pues son mantenimientos de las que ya teníamos. Se mantiene la devolución del impuesto especial de hidrocarburos, se mantiene la reducción de la factura del gasoil del 35% y del 15% de los fertilizantes, se mantiene el rendimiento neto en el régimen de módulos. Aquí lo que se hace es incrementarlo, la cantidad. Si estaba en un 5%, pues a un 15%. Sería la novedad de esa subida. La única novedad por el momento, ¿no? Bueno, hay otra medida que puede acogerse en un futuro, seguramente, si el acuerdo saliera adelante, y es que no se incluiría en la base imponible para llegar al límite de módulos la compensación del IVA, es decir, no se tomaría en cuenta. Ahora mismo el límite está en 250.000. Si no se toma en cuenta la compensación de este IVA, estaríamos hablando de una agricultura que se podría llegar aproximadamente a unos 280.000 euros y a unos 265.000 en el caso de la ganadería. Y luego, pues, ¿qué novedad también podemos destacar como novedad? Se sigue la exención de las ayudas de los ecoregímenes. Claro, esto es un tema, eso estaba, y además es acoger a los ecoregímenes, como decimos, es un tema, y lo conocen los oyentes, es un tema voluntario. Por lo tanto, la novedad sería no incluir en la base imponible ese IVA. Hay una cosa que nosotros sí hemos venido reclamando y desde Asaja venimos trabajando durante muchísimos años, y es que no hay ninguna medida para los agricultores y ganaderos que están en el régimen de estimación directa, que cada vez son más. Entonces, por lo tanto, ahí tiene que hacer algo el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda. Y bueno, y también en todo estos paquetes de medidas, pues tampoco se contemplan medidas con otros ministerios. Lo único que se ha incluido es, como has mencionado, del Ministerio de Trabajo, que se haga un reconocimiento médico por explotación. Claro, es que antes había que hacer un reconocimiento médico cada vez que el trabajador iba a cada explotación. Lo lógico era esta medida que han puesto ahora, que venimos pidiendo, reclamando hace tiempo, y es que eso vea un reconocimiento. Pero no hay nada ni de la reforma laboral que nosotros dijimos de la contratación, no hay nada de las bonificaciones de seguridad social, etcétera, etcétera, que son medidas que también hemos pedido. ¿Netamente insuficientes? Netamente insuficientes, desde luego, pero bueno, en estos días la Junta Directiva Asaja se reunirá para ello, pero de momento lo que se contempla es de lo que ya estábamos trabajando, lo que va a sacar está numerado. También hay medidas, dicen que hay medidas de apoyo en materia de sanidad animal y la convocatoria del Foro de la Ganadería Extensiva, que se celebrará en la primera quincena de abril, y también destacan una iniciativa con las comunidades autónomas para reforzar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Pero claro, esto se celebrará una conferencia sectorial monográfica sobre el relevo generacional e incorporación de jóvenes agricultores. Ya veremos lo que sale de allí. De momento lo único que hay es la promesa de convocar esa conferencia sectorial monográfica. Estamos hablando, por lo tanto, de medidas que son parches que no vienen a solucionar el grueso de los problemas que tiene planteados el sector agrario español y por los que ha estado protestando. Resumen: netamente insuficiente, no solo en lo fiscal, sino con carácter general, muchas promesas y por fin que Planas, 2 meses después de comenzar las protestas, ha dejado de ejercer de sabio Salomón y ha presentado un paquete malo, pero al fin y al cabo un paquete que es un auténtico paquete. Salomón decía con tesón:
las cosas se arreglan solas. Es cuestión de hacerse remolón. 8:45 ha sido la noticia de la semana. En Timac Agro tenemos un compromiso con la innovación. Por eso apostamos por el biocontrol con soluciones como Tusal y Qatar, fungicidas biológicos de tecnología avanzada y de uso autorizado en más de 200 cultivos. Una alternativa sostenible real para mejorar la calidad de tu cosecha y la rentabilidad de tu negocio. Timac Agro, pioneros por naturaleza. De la noticia de la semana a la otra noticia de la semana, lo de Bruselas. Lo abordamos en el consultorio de la PAC. Si no te pilla la ventanilla, confesao. Hoy atiende la ventanilla don Juan Pedro Medina, que es el viceconsejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, don César, y a todos los oyentes. ¿Cómo valora usted lo primero este paquete que ha presentado Planas? Bueno, pues yo desde verdad no lo conocía hasta ayer, que me lo remitiste, y es estirar lo que había dicho, pero sigue siendo insuficiente, y vender la moto de alguna forma, ¿no? Cambia el orden, mantiene los 7 bloques iniciales que había dicho en febrero, no enviado, les cambia el orden en función del peso que da la PAC, la flexibilidad, y incluye muchas medidas como los panes y los peces, pero es estirarlo, sin más. Y los grupos importantes, lo que depende más de la política nacional, pues chao, nada de nada. Me refiero a los seguros, o me refiero al tema de ayudas a la ganadería, o me refiero al tema de cadena, que no dice más que declaraciones de buenas intenciones, ¿no? Pero nada más. Y evidentemente yo no lo conocía hasta ayer que me lo enviaste, lo tengo que analizar, pero también es curioso como sin conocer las comunidades autónomas, es como nos invita para que paguemos. Él invita y nosotros pagamos, pide compromisos de las comunidades autónomas para algunas de las medidas, ¿no? Por ejemplo, complementar los seguros, por ejemplo, trabajar en el plan de ganadería extensiva con el compromiso de las comunidades autónomas y otras medidas que nos invitan las comunidades autónomas, o el tema de los jóvenes, también nos invitan las comunidades autónomas a que participemos, que ya lo estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, me parece también la forma de proceder, me parece que de transparencia nada, no sé por qué guarda tanto los papeles en los cajones y los difunde de esa forma sigilosa, como tú has dicho, porque yo, desde luego que hasta ayer no lo conocía, aunque he confirmado que las organizaciones agrarias sí disponen de él después de que tú me lo enviaste. Bueno, la otra noticia ha sido la aprobación en Bruselas por el Consejo de Ministros de medidas para flexibilizar la PAC, por el Consejo de Ministros de Agricultura. Ahora tienen que ser aprobadas por el Parlamento Europeo. Queda menos de un mes para que lo hagan. Hay muchas flexibilidades, ya lo hemos contado en semanas anteriores, cuando fueron aprobadas por la Comisión Europea. Hay exenciones, también habrá que irlo viendo con más detalle. ¿Cuál es su valoración en general? Bueno, realmente se refieren solamente a la condicionalidad, ¿no? A la práctica de condicionalidad ligadas al suelo, la BECAN 6, una condición 6, que se trata de proteger el suelo el menor tiempo posible desnudo, la BECAN 7 de rotación de cultivos y la BECAN 8 que tiene que ver con la biodiversidad. Mi valoración es que, aunque es una propuesta de reglamento de muy pocos folios, 4 o 5 folios, es muy confusa. Y de nuevo la Comisión redacta de una forma tan torticera que es difícil de interpretar, porque yo creo que, a pesar de que el ministro ha dicho que es una respuesta contundente y rápida, yo creo que ni es contundente ni es rápida. Muchas de estas medidas se venían pidiendo en septiembre, cuando tenía la presidencia el propio ministro, y no quisieron ni hablarlas. Y ahora parece que les abren los ojos los agricultores. Esto es increíble, ¿no? Ahora se dan cuenta que la actividad agraria es una actividad al aire libre. Yo desde los europeos o los burócratas no lo entiendo, ¿no? Y digo que es confusa porque creo que lo que proponen son flexibilidades excepcionales, porque utilizan mucho la expresión excepcional, tanto en el espacio, en las zonas, como en el tiempo. Y no son tan fáciles de aplicar en la realidad. En la realidad. Pero bueno, vamos a analizarlo y lo que me preocupa es, aunque se está diciendo seguridad jurídica, son los plazos. Yo creo que el ministro, bueno, en este documento que ha enviado a las OPAs, ya dice qué acto se aplicará
en el caso de que se adopte. Por ejemplo, la no obligación de cambiar de cultivo las parcelas, ¿no? Dice que tiene que ser el reglamento que se apruebe, y que se apruebe evidentemente también por el Parlamento, ¿no? Pero de alguna forma ya dice que se moja que entra en vigor en 2024. Creo, sinceramente, que el Ministerio tiene que ser más valiente, si se me permite la expresión, y ya en un Real Decreto o en una norma interna tiene que decir claramente a los agricultores que se van a hacer de aplicación para este año 2024. Me refiero a la rotación, o me refiero a no tener que dejar el 4% a lo que sea. A lo que sea. Ya, tiene que ser ya, porque si no, y creo que eso está de alguna forma también en la propuesta de reglamento, en la disposición transitoria, porque el Estado miembro tiene que decir de alguna forma qué efectos tienen sus propuestas de modificación y si se van a aplicar antes de que la Comisión apruebe la propia modificación del PEPAC. Bueno. Yo espero que lo haga y yo confío que yo creo que hay que ser responsables y no tener a los agricultores en ascuas continuamente, y los agricultores tienen que sembrar, que pueden sembrar maíz después de maíz o otras cosas. Que lo sepan. Porque algunas cosas dependen de normativa nacional, insisto. Si se cambia la fecha de comprobación en la rotación y se cambia a 2023 en lugar de 2021, eso no era reglamento base, eso era una decisión de España en la década del 7, que fue la que más requisitos de todos los Estados miembros impuso. La que más. Iremos. Y lo vengo denunciando hace tiempo, pero no querían comprenderlo desde parte del Ministerio. No querían entenderlo. Yo llevo denunciando más de un año. Iremos viendo qué es lo que va sucediendo. Decir también que se exhibe a las pequeñas explotaciones de menos de 10 hectáreas de los controles y de las acciones relacionadas con los requisitos de condicionalidad de la PAC. Don Juan Pedro, muchas gracias. Las próximas semanas entraremos más en detalle. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. El himno de la PAC. Ha sido el consultorio. Ahora vamos a hablar de la Semana Santa en los pueblos. Luis Jaramillo, director regional de COPE en Castilla y León. Muy buenos días. Buenos días, César. Buenos días a todos los oyentes de Agropopular. ¿Cómo se viven? Tú que eres un especialista, bueno, primero tengo que decir que es un auténtico especialista de la Semana Santa en esa comunidad autónoma y en otras. ¿Y qué componente rural hay en la Semana Santa de Castilla y León, Luis? Pues yo te diría que es un componente altísimo, porque no deberíamos, seguro que no localizamos ningún pueblo de la comunidad autónoma de Castilla y León, y hablamos de una comunidad que tiene más de 2.100 municipios, que no tenga una procesión, que no saque un Cristo, una Virgen a la calle durante los días de la Semana Santa. No este año, donde la Semana Santa se ha celebrado más en los templos que en la calle, porque la climatología ha sido muy adversa, y en los días centrales de la Pasión las celebraciones, de una forma generalizada, hay muy poquitos lugares donde han podido salir a la calle, se han tenido que celebrar en los templos. Pero es una tradición que viene de muchísimos años, una celebración que se traslada de padres a hijos y que sin duda se conserva hoy en día como un elemento de la seña de identidad de nuestros pueblos, del testigo que recibieron de los mayores, y que se sigue manteniendo hoy por los más jóvenes, incluso por los más jóvenes que no viven ya en el pueblo, sino que suelen venir a la llamada de las procesiones, de las celebraciones. Sigue teniendo además la Semana Santa rural en Castilla y León un componente religioso muy importante, y como todo parece que en la vida ahora hay que materializarlo, también un componente turístico en algunas de las celebraciones que son verdaderamente señeras y verdaderamente llamativas. ¿Destaca algunos ejemplos de esas celebraciones de la Semana Santa en pueblos pequeños? Mira, yo me quedaría con algunos pueblos muy pequeñitos que celebran una Semana Santa, en algunos casos, que son reconocidas ya internacionalmente.
como es el caso, por ejemplo, de Bercianos de Aliste, que es el primero casi siempre que se nos viene a la cabeza, un pueblecito casi en la raya de Portugal, en el oeste de la provincia de Zamora, que celebra un jueves y un viernes santo verdaderamente hermosos, con las capas alistanas que utilizaban antiguamente, la capa de honras, que primero era para las celebraciones y que ya cuando quedaba vieja se utilizaba para el pastoreo, y que sale el jueves santo en la procesión de la carrera hasta el cementerio, o el viernes santo después del sermón en la plaza de la iglesia, subir en procesión los monjes vestidos con un hábito monacal blanco que le regala la esposa al marido en el día de la boda, y que suelen utilizar, una vez que fallecen, su hábito de cofrade como mortaja. Por eso le llaman la procesión de las mortajas, aunque realmente lo que es un hábito procesional que luego le dan la función del momento del entierro. La propia cofradía mantiene en la plaza del pueblo una sede propia donde tiene un velatorio, porque entre la función de antaño y la de hoy sigue siendo enterrar a sus cofrades. Hay pueblos realmente hermosos en tu provincia, en Ávila, en Navaluenga. Hay una hermosísima tradición en la que 2 cuadrillas se retan con los versos de Lope de Vega, versos sacados de las rimas sacras del siglo XVII, y hasta 300 versos llegan a retarse los unos con los otros este año en el interior de la iglesia porque no han podido salir en procesión. Un poquito más grande es Toro, también en la provincia de Zamora, donde el Jueves Santo se bendijo a los conqueros, a los que llaman popularmente también cagalentejas, que son hermanos de la cofradía que, tapados desde la mañana del Jueves Santo hasta la procesión del Viernes Santo de Jesús y Ánimas de la Campanilla, van tapados en silencio, porque han jurado silencio, y van pidiendo dinero para las ánimas, para la procesión de ánimas del día siguiente. En fin, que hay muchísimos pueblos, pequeños pueblos, que tienen sus tradiciones y que siguen celebrando con pequeños pasos, en algunos casos llevados por niños, como sucede en La Bañeza el miércoles santo. Luis, perdona sí, que te interrumpa, que tú lo vas a entender, lo de la hora. Sí, lo del tiempo. ¿Tienes otros 2 o 3 ejemplos y te llamamos en un rato y nos los cuentas? Perfecto. ¿En una segunda entrega? Sin problema ninguno. Gracias, Luis Jaramillo, este año pregonero de la Semana Santa de Valladolid, director de COPE en Castilla y León. Volvemos con él en un ratito. Tiempo ahora para la publicidad local. César Lumbreras. Agropopular. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete y, sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta. Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en objetos perdidos. Es mía. No, es mía. Mía. No, es mía. A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser. Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hay muchos más. En Flexicar hay muchos más, hay muchos más. En Flexicar hay muchos más, hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. En Flexicar. Flexicar, muy flexi, muchos cars. En Flexicar. Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet. Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y
social. Pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. Está en la segunda unidad al 70% en miles de productos. Mira, el pan Bimbo está en oferta, el grande, el de 700 gramos. O el atún claro también, en aceite de oliva. El que te gusta, el pack de 6 latas de Albo. Echa un ojo y me dices que un 70% es mucho descuento. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE. Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa. De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre el partidazo antes de dormir. Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad. COPE.